Buenas tardes. Continuamos entonces con la clase de hoy. Estamos hablando de robots industriales. Y bueno, una vez hablado un poco de la historia, de la posible evolución futura de los robots, aunque, como os decía, en el mundo industrial, aparte de que haya avances, yo no espero un gran cambio en los robots industriales a corto plazo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de otro tema importante que debéis de acostumbraros como ingenieros, que es a descomponer las cosas en elementos, al menos funcionales, ¿vale? Y entonces entender que un robot no deja de ser más que, o nada menos que, un sistema mecánico, dinámico, articulado, unos sistemas de actuación que hagan mover, es como un símil al ser humano, ¿no? Al fin y al cabo tiene que haber una estructura, un ser humano es ósea, pero aquí sería, bueno, de otro tipo, seguramente metálica, aunque eso sí que puede evolucionar a corto plazo. Los músculos, pues en este caso suelen ser neumáticos, hidráulicos o electromecánicos. Hoy en día se tiende, como ya os dije, a lo eléctrico. Tiene que haber un cerebro, tiene que haber un controlador que coordine todos esos los actuadores y los sensores para que el robot haga la función de alto nivel que uno quiere que haga. Tiene que haber, por lo tanto, un controlador. Tiene que haber una unidad de programación, ya que son programables, pues alguien tendrá que decirle qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto, tiene que haber el programa final, que es el resultado de esa programación. Y luego, bueno, pues el robot va a hacer algunas tareas, pues tendrá que tener unas herramientas, ¿no? Va a tener que la famosa garra, pues la mano, que dependiendo de la aplicación a la que se lleve el robot, pues es diferente, Y después, pues existen una serie de sensores ya más avanzados, aparte de los típicos de medición de posición y velocidad y aceleración, pues por ejemplo puede haber elementos como medidores de visión artificial, medidores de pares, de fuerzas, para que pues el robot no rompa, no destruya aquello que está cogiendo, para que lo coja con suavidad. Digamos que nosotros tenemos sensores, ¿no? Y podemos detectar un poco la fuerza que estamos haciendo. Bueno, pues en fin, todo con una analogía con la naturaleza, que al fin y al cabo el ingeniero siempre, típicamente lo que estamos haciendo muchas veces es copiar lo que existe en la naturaleza, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poquito desglosado en el dibujo, y también es un dibujo del libro, pues un poco los componentes del robot y cómo interactúan entre sí. Bien, llevado un poco a la realidad industrial, bueno, aquí veis un robot real, ¿vale? Podría ser de cualquier fabricante. Apreciáis el motor de la articulación y el sensor de posición que lleva incorporado. Hoy en día se usa mucho, luego lo veremos, encoders absolutos o resolvers, que quizás sean los que están más de moda ahora mismo. En este punto es donde iría la garra, el elemento terminal. El robot, nuevamente, el fabricante te lo vende de esta guisa y tú, digamos que en función de la aplicación, pues pones aquí o dispones el elemento terminal, que no siempre es una mano, sino que puede ser una soldadora, una pistola de soldar o una ¿cómo se llama? Una garra final de pintar, una pistola de pintar, por decirlo así. Depende un poco de la aplicación del robot. O una garra, si es para paletizar o para coger componentes, pero las aplicaciones son muy diversas en robótica industrial. Bueno, los equipos de control también son un pedazo de armario, más o menos grande, donde aquí fuera apreciáis que si recordáis la de antes, pues no es muy diferente. Al fin y al cabo hay un tema importante que es la seta de emergencia para poder parar el robot, en fin, porque es un tema crítico. La programadora, o unidad interfaz hombre-máquina, que es el terminal donde uno más o menos interactúa con el robot, y lo puede incluso mover manualmente. Y si miramos las tripas por dentro, pues ya os lo había dicho, normalmente la unidad de control principal suele ser, hoy en día, en muchos robots, en este caso es el de KUKA, pues es un PC, es un computador industrial, y luego un pequeño computador para cada una de las articulaciones de las que tiene el robot. Es decir, si aquí hay 7 unidades, se nota, ¿no?, que hay 7 dispositivos, 3 arriba y 4 abajo, pues será porque en ese robot en principio se pueden controlar hasta 7, digamos, elementos terminales, ¿no?, 7 articulaciones. Después aquí está la conectrónica, en este caso son conectores tipo Harting, conectores tipo rápido para quitar y poner rápidamente. Y bueno, pues en principio no se ve mucho más, por supuesto aquí hay, estas unidades también, aparte de ser o llevar microcontrolador, son unidades de potencia y control de las articulaciones. Aquí está el controlador, conexiones al entorno, conexiones del robot, bueno, lo típico, ¿vale? Si analizarais un cuadro de un robot, pues sería esto. Bien, arquitecturas mecánicas de los robots industriales. Bueno, pues
por poner algunas. Cartesiana, X y Z, cilíndrica, esférica, ¿vale? Y articulada, poliarticulada. Bueno, se tiende a estas hoy en día, ¿vale? Pero hay de todo tipo dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para medidas de precisión, la mejor arquitectura es la X y Z, ¿no? Es donde se puede garantizar una mejor precisión de posicionamiento, ¿no? Nuevamente. Bueno, articulaciones típicas de la extremidad. Bueno, pues la extremidad normalmente suele tener, donde va la garra, que estaría aquí, aquí se pondría el elemento terminal, en el elemento terminal suele tener 3 movimientos típicos que siempre se implementan, que son los famosos roll, pitch, yaw, o balanceo, cabeceo y desvío o guiñada. Concretamente los aviones, pues bueno, el roll es este, el pitch es este y el yaw es este tipo de giro, y eso es lo que se implementa en el brazo de un robot. O sea que como mínimo un robot normal, como mínimo tiene 6 ejes, los 3 de la garra y estos otros 3, ¿no? El giro del brazo, el giro del hombro y la muñeca. Y puede tener más, de 5 a 8 o 7, 9, depende. Pero 6 es un número bastante normal en los robots articulados. Bien, componentes funcionales de los robots. Bueno, grupo motor. Normalmente, digo lo típico, no quiere decir que cada fabricante aquí sí puede variar, pero lo más habitual es que se utilice un motor brushless de 2 o 3 pares de polos. Por ejemplo, para sensor de posición, un resolver. El freno para, bueno, que el robot no se desmonte. O sea, imaginaos este robot, si al quitar energía se desplomara, ¿no? Pues sería un desastre, ¿no? Entonces el robot por defecto está frenado para que no se mueva. Cuando lo hacemos actuar es cuando hay que darle energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por defecto quitamos tensión y el robot se clava. Entonces lo que hacemos es motores con freno. ¿Vale? Y luego, bueno, pues por ejemplo ponemos una sonda de temperatura para que, bueno, como son movimientos de altas prestaciones, bueno, pues se vigila la temperatura del motor para que si se sobrecalienta paremos. No es raro que un robot pare por sobrecalentamiento si está mal diseñado, hemos hecho un sobreesfuerzo con él, o se está estropeando el motor, o es demasiado pesado lo que estamos manipulando en la garra, pues puede saltar este tipo de seguridades, ¿vale? No siempre, por supuesto, la actuación es un motor brushless, puede ser otro tipo de motores, pero en general son servoaccionamientos, motores para posicionamiento fino. Bueno, medición de posición, pues ya os decía que lo más habitual, lo que a mí me suena en robótica industrial moderna, es el resolver. Como ya hemos hablado de estos sensores en el tema del CNC, pues tampoco voy a insistir mucho. Yo creo que después está el tema del encoder absoluto, también se utiliza para posicionamiento, ya os expliqué más o menos el principio. Y en los encoder incrementales no tanto para posicionamiento, desde luego en robots de gama muy baja, pero sí para medición de velocidad. Si el robot requiere una realimentación de velocidad, pues pueden llevar incorporado, además del medidor de posición, podrían llevar incorporado un medidor dirigido directamente a medir velocidad, que podría ser un encoder incremental, que no son muy caros, y estaría especializado en ese tipo de tema, lo hace muy bien, medir velocidades, ¿no? O nos sirve muy bien para ese tipo de funciones. Bien, diagrama de bloques de un sistema electrónico que controla un robot. Pues lo que os decía, evidentemente suele haber un computador principal, aquí lo vemos en plan cajitas, ¿no? Y luego un computador de una articulación que controla un actuador, que actúa sobre el motor, hay un sensor de posición que realimenta al computador de la articulación. O sea que, como veis aquí hay un bucle cerrado, al menos en posición y posiblemente también en velocidad, que es lo que os estaba diciendo ahora, ¿vale? O sea, cada robot lo que controla es una de las articulaciones, de forma independiente, ¿vale? Y de estos hay N, dependiendo de las articulaciones que tenga el robot, ¿vale? Si es un robot de 6, pues habría 6 equipos de estos. Y la coordinación general la hace el computador principal, que lo que hace es, digamos que mi cerebro, digamos que para coger aquello, pues lo que hace es decidir cómo tiene que estar cada una de las articulaciones de forma independiente, ¿no? Pues ese sería el computador principal, y luego hay unos pequeños, en este caso hay unos pequeños computadores que van posicionando cada uno de las articulaciones, ¿vale? Por supuesto, este computador también permite hablar con el mundo exterior, típicamente a través de una red de comunicaciones, por ejemplo Ethernet o cualquier otro bus de campo con el que se puede interactuar. Por ejemplo, en PSA, pues los robots están comunicados a través de DeviceNet o ControlNet o Ethernet para que el autómata le dé la orden de ahora coge la pieza, ahora tal, ahora cual, esas órdenes de alto nivel de fuera, para que interactúe con el exterior, o por ejemplo para un tema de visión artificial, pues el procesador principal
o computador principal también tiene que poder hablar con el exterior. Y luego están los periféricos, por ejemplo aquella pistola de programación, etcétera, etcétera, también está conectada típicamente al computador principal, ¿vale? Es un sistema multicomputador, como estáis viendo, es bastante sofisticado, ¿eh? El software que hay aquí y el software que hay aquí, pues tiene una complejidad elevada. La mecánica también, porque son aparatos que dan una gran precisión, entonces pues tienen mucha sofisticación. Bueno, por ejemplo, estos son transparencias tomadas de un fabricante que dio una ponencia en JAI 2004. Pues mirar, el sistema operativo de este fabricante, que es ABB, pues es VxWorks. ¿Os acordáis que os apareció este sistema como un sistema operativo de tiempo real? Os lo conté, que lo usaba la NASA. Recopilar transparencias. Bueno, pues este fabricante utiliza este sistema, que es un sistema operativo multitarea en tiempo real, derivado de Unix y que se utiliza muy ampliamente dentro de aplicaciones industriales muy exigentes y seguras. Como veis en robótica, bueno, pues se requiere esto, ¿no? Permite la utilización con diferentes CPUs, reutilización de código, etcétera, etcétera. Esto es lo que destacaba este fabricante en ese momento de ese sistema operativo. El programa interno de un robot gestiona el funcionamiento, la interpretación del programa y las aplicaciones de los robots. Una de las aplicaciones más importantes es el cálculo de trayectorias. Es un tema complejo. A modo orientativo, y esto para que os hagáis una idea de la complejidad de un robot a nivel software, decía este fabricante que el sistema operativo de control de un robot actual ocupa aproximadamente 20 millones de líneas de código, en código C. O sea que, bueno, no está mal, no es un Windows, pero es un sistema bastante complejo. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, dentro de este fabricante, pues en su nueva gama se sacaba ya una unidad de programación táctil y también os quiero hacer ver que esto es Windows C. Es decir, la consola de programación es un ordenador con Windows C. Lo vais a ver ahora, ¿eh? Aquí aparentemente no se ve Windows C por ningún lado, pero surgirá, ¿eh? Tiene un joystick para el manejo manual del robot, una seta de emergencia. Esto se coge así en plan maqueja, ¿eh? Y se maneja. Antes era con unos botoncitos, hoy ya es con un paddle, con un joystick. Como veis, lo dice el fabricante, es un PC basado en Windows C.NET, la propia, el terminal ese, ¿eh? Vale, se pueden desarrollar aplicaciones a medida con Visual Studio.NET. ¿Veis cómo al final algo hay que saber de programación? O bueno, es interesante saber de programación. Permite crear entornos de trabajo personalizados, permite utilización en diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque Windows C soporta multidiomas, ya no tienes que trabajártelo tú, ya te lo dan hecho. Permite también temas de diestros y zurdos. Lenguajes de programación. El usuario. Bueno, pues el usuario lógicamente, igual que tuvo la idea genial Dick Morley, de que los programadores, los usuarios de los autómatas programaran en su lenguaje de programación, también tuvo la idea de que los usuarios del robot programaran en un lenguaje, bueno, en este caso no había historia, no había una historia de cómo se programaban lógicas cableadas, sino que hubo que inventarlo a partir de cero, pero se inventaron unos lenguajes adaptados totalmente al usuario que se esperaba que utilizara estos sistemas, que solían ser gente de formación profesional o ingeniería técnica, pero bueno, digamos que electrónicos avanzados. Aquí ya, por eso decía antes que ya tenía que ser personal avanzado. Bueno, no existe un lenguaje estándar, algún día quizás lo haya, igual que en los PLCs ya existe, no existe un estándar, pero bueno, cada fabricante tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, ABB tiene el Rapid, KUKA tiene el KRL, Fanuc el lenguaje Karel. Se parecen todos, pero no hay un estándar. Quizás, repito, este mundo acabe llegando a una estandarización, pero por ahora no la hay, ¿eh? Bueno, concretamente, como estas transparencias que os estoy mostrando son de ABB, pues se habla de Rapid, que quiere decir Robotics Application Programming Interactive Dialog, que es un lenguaje parecido a C o Pascal. O sea que no es ninguna tontería tampoco, pero bueno, es sencillito, permite la programación estructurada, es específico y orientado a la programación de robots y periféricos, es, bueno, ilimitado porque se permite crear las instrucciones uno mismo, es decir, se pueden hacer instrucciones propias, en C seguramente, existe un API para hacerte tus propias instrucciones, permite la programación multitarea y puede llevar hasta 10 tareas en paralelo. O sea que, bueno, ya hay que ser un poquitín informático para toquetear aquí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de código.
como veis las instrucciones, pues por lo menos son entendibles dentro de un orden, moverse absoluto, moverse relativo, a qué posición, con qué velocidad, con precisión fina o gruesa, con qué tool. Bueno, en fin, yo no soy un experto en esto, pero bueno, es un lenguaje, en principio, sencillo una vez que se aprende. Evidentemente, nadie nace aprendido, hay que aprender. Vale, aquí pues posiciones, la P10, P20 y B30 que luego se usan en el programa. Aquí están dadas en las articulaciones, las posiciones que tendría que tener cada articulación para llegar a esa posición. Bueno. Instrucciones, bueno, pues move L, move absoluto, move relativo, if then else, una vieja conocida, se pueden hacer bucles, while when, wait, cambia una salida digital, cambia una salida analógica, resetea, da un pulso en una salida digital, llama una función, abrir, cerrar, puede ser una garra, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, bueno, por lo tanto son instrucciones que tienen que ver con un robot, ¿vale? Moverse, abrir, cerrar, soldar, etcétera, etcétera. Bueno. Garras, elementos terminales, muy variados, ¿vale? Aquí tenéis quizás la garra que más podríamos suponer que es la más típica, pero no es la más típica. Aquí tenéis, por ejemplo, la garra típica de soldadura. Si fuerais un taller de cerraje en PSA, pues esta sería la garra donde veríais soldar al robot. O paletizar, una garra de tipo paletizado. Aquí otra, donde coge, pues como veis, cajas de bebida. Una garra aquí también para coger, otra garra de manutención, en fin, algunos ejemplos, ¿vale? Otros temas avanzados, o sea, sensores avanzados. Pues mirar, por ejemplo, esto de aquí es un medidor de fuerza, ¿vale? Nos permite medir la fuerza que hace el robot en la garra. Por ejemplo, bueno, pues para que este tío no le achuche la mano, no se la rompa, Entonces, pues medir, oye, darle la fuerza suficiente para darle la mano, pero no apretarle. A nivel práctico, por ejemplo, al coger un huevo, suponer que fuera un robot que paletizara huevos. Hay que medir un poco la fuerza porque, bueno, un huevo, como aprietas mucho, crash, pero si aprietas poco se te cae. Entonces, ahí hay que ser un poco fino. Ese tipo de aplicaciones donde si aprietas poco se te cae y aprietas mucho se te rompe, pues la medición de fuerzas es importante, ¿vale? Y es posible, hay robots que tienen esta capacidad de medir fuerzas, o al menos medir... se basan en los mismos sensores de estiramiento y todo esto que se utilizarían en resistencia a materiales, cuando se trabaja con resistencia a materiales, ¿vale? Visión artificial, pues aquí tenéis una cámara de visión artificial y esto permite hacer las típicas aplicaciones de pick and place, que pasa un potorrón de bombones por delante de un robot y el robot los coge, como nosotros, con la vista, los ve y los coge. Esta aplicación es bastante impresionante. No sé si habéis visto los vídeos que los pusieron en las CCI, pero bueno, la verdad que es impresionante hoy en día ver pasar delante de una cinta a bombones en orden aleatorio y en posiciones aleatorias y el robot con precisión de milímetros, porque si no lo coge, pues coge un bombón y no lo rompe. Y, por ejemplo, pues sensores láser para seguir, por ejemplo, en este caso, una línea de soldadura, ¿vale? Aquí tenéis el láser, que es un circulito, y lo que va haciendo es realimentar la posición de la raya para que el robot la vaya siguiendo, y la soldadura pues vaya haciéndose perfectamente. Bueno, aquí tenéis, en este caso, un sensor láser. Bueno, pues este tipo de periferias específicas para aplicaciones específicas cada vez son más habituales en la robótica moderna. Y es quizás la sensórica, el data fusion que le llaman, la fusión de datos sensoriales, es como nosotros, ¿no? Usamos vista, oído, olfato, gusto y tacto. Somos robots que usamos vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pues de alguna forma este sería el tacto, este sería la vista, otra versión de la vista. ¿De acuerdo? Bueno, se van implementando sensores para que hacen esa funcionalidad, ¿no? Es la que tenemos nosotros también. Bueno, cuando analicemos un robot industrial, pues tendremos que, si vamos a comprar un robot, pues es importante este tipo de variables: cuántos ejes tiene, qué carga máxima soporta, qué alcance tiene, qué velocidades de movimiento tiene, momentos de inercia, etcétera, etcétera. Todo esto es importante porque si vais a calcular, aunque seáis digamos, entre comillas, de organización y tenéis que implementar una línea de producción, pues según la velocidad de producción que queréis dar, la cadencia y no sé qué,
algo tendréis que saber si vais a escoger el robot que se va a poner. Bueno, aunque solo sean cosas de sentido común, pero claro, no vais a comprar un robot que soporte 20 kilos en la garra si vais a mover cosas de 100, por ejemplo. Bueno, pues cosas de sentido común. Si el robot tiene unas velocidades de movimiento de no sé cuánto y tarda tanto, por lo tanto, mover algo de aquí a aquí, pues eso es algo importante que hay que determinar para que la aplicación, si voy a hacer 1000 piezas al día, pues esto quiere decir que esto lo tendré que hacer a tal velocidad. Pues tendremos que echar cuentas de eso, ¿vale? Etcétera, etcétera. El espacio de trabajo es un tema importante, de a dónde puede llegar y a dónde no puede llegar. Como veis, aquí dentro no puede llegar, no se puede rascar la espalda, justo aquí, igual que nosotros, ¿eh? No nos tiene que rascar la espalda, porque no llegamos a todos lados. Vale, y aplicaciones típicas, pues manipulación, carga y descarga de maquinaria, transferencia de piezas, salas blancas, ensamblaje, corte por agua, estampación, sellado, pulido, lijado, desbarbado, paletizado, infinitas, ¿vale? Cada vez más. Temas importantes que hablan de la calidad del robot, la resolución, la precisión, la repetitividad. Aquí están definidas un poco. Hoy se mueven en el orden de las no micras, pero milímetros. En un robot se habla de décimas de milímetro, depende de cuál, ¿no? Un robot cartesiano, micras, para un robot de estos que mide, que ve calidades, que se está en un laboratorio de metrología con una temperatura controlada. Entonces ahí podríamos hablar de micras, ¿eh? O de décimas de micra. En un robot típicamente, pues no sé si lo veíamos en la transparencia anterior, la precisión, mirar, centésimas de milímetro, décimas de milímetro, ¿vale? Bueno, pues a tales temperaturas, de 0 a 45 grados, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que estamos en precisiones muy buenas, etcétera. Bueno, aplicaciones, pues un potorrón de ellas, ¿vale? Me he fiado de las que ha soltado un fabricante en las últimas TCI. Bueno, aquí algunas fotos, pues un robot paletizando. Tenía los vídeos, pero bueno, no vamos a entretener. Tengo los vídeos de todo esto, pero no vamos a aburrirnos ahora con esto. El que quiera verlos se va a las TCA y se baja los vídeos y los ve. Soldadura por arco, soldadura por puntos, que es típica en el automóvil. Aquí ves se está preparando un robot para soldadura en un punto del automóvil. Corte por láser, aquí está un robot cortando por láser. Esto ya, y soldando por láser también está de moda ahora mismo en el automóvil. Carga y descarga de CNCs. Mirar, una máquina de control numérico alimentada por un robot en un pórtico. Esto está muy de moda también. ¿Vale? No solo hay máquina de control numérico, sino que la alimentación, carga y descarga de piezas se la hace un robot. Pulido desbarbado, pues aquí está un robot puliendo una pieza. Cortando, este es el techo de un coche, el material que va encima, digamos, poniéndolo bonito, el techo del coche, pues se corta por chorro de agua. Es un chorro de agua a alta presión que tiene la ventaja que ni quema, ni deja bordillo, entonces esto se corta con chorro de agua. Bueno, la típica aplicación de pintura, el robot aquí protegido con una bolsa, una especie de capuchón, una especie de preservativo que lo protege de la pintura. Realmente un robot estaría así en una sala de pintura, pues porque para que no se contamine a sí mismo. Y bueno, en ese sentido el vídeo de la tele es un poco fantasioso. Y bueno, pues en fin, infinitas aplicaciones, ¿vale? No voy a aburrirlos. Y ya por último, por generalizar, un poco también, quizás egoístamente, porque es un tema en el que el departamento pues tiene una cierta tradición y quizás sea lo que yo a título personal pues con mi grupo de investigación más hemos trabajado. Ya saliendo del ambiente robot, pues los sistemas de logística o manutención industrial, que es donde vais a encontrar mucho, aparte de los equipos de control de producción, también están los equipos de movimiento de cosas en la empresa, ¿vale? ¿Qué es un sistema logístico? Pues es un sistema que, digamos, o flujo de materiales que está formado por el suministro de material a la planta, la manutención interna de la planta y el sistema de distribución del producto final. Es decir, en toda empresa hay movimientos que llegan de fuera a la planta, movimientos de la planta hacia el mundo exterior y movimientos internos en la planta, ¿vale? La logística es todo. Todo esto es el mundo logístico de una empresa. Y concretamente la manutención es el movimiento interno, para distinguir un poco. O sea, los equipamientos de los que voy a hablar se utilizan nuevamente en manutención interna. Manutención externa, pues ya sabéis, barcos, trenes, camiones, o sea, no voy a entrar en eso porque eso ya, bueno, es otro capítulo, ¿no? de la industria, que también es muy importante, pero yo voy a hablar de los equipos internos para el movimiento interno o almacenaje interno de piezas.
Bien, objetivo de los sistemas de manipulación internos, pues transportar elementos que son productos o subproductos del proceso de fabricación. Suelen tener una estructura mecánica fija, son máquinas de transferencia y autómatas programables. O sea, las máquinas de transferencia son uno de los ejemplos. Los autómatas constituyen el tipo de sistema electrónico más utilizado para su control, es decir, el PLC suele ser el equipamiento que se utiliza para controlar estos sistemas de manutención industrial. Y bueno, pues aquí veis algunos fogonazos de sistemas de manutención industrial. En este caso aquí tenéis una línea de manutención que va pasando por diferentes máquinas, ¿vale? Y que va alimentando, va llevando las piezas de una máquina a otra, ¿vale? Las unidades de proceso pues están por ahí, ¿vale? Esto es un garaje, o bueno, es el típico almacén de producto terminado. En este caso es un almacén de vehículos dentro de una planta de automoción. La línea de producción va por aquí. Esta es la línea, la famosa cadena, pero resulta que en este punto de la cadena se pueden sacar y meter coches a la cadena. Es el típico stock buffer intermedio de producción. Y a partir de aquí típicamente ya la cadena ya no es fija, ya no se puede salir o entrar. Pero a veces existen este tipo de almacenes. Por ejemplo, antes o después de pintura, nuevamente, suele haber un almacén. De hecho, en PSA existe un almacén de este tipo. Es una especie. Y aquí dentro lo que hay son unas máquinas que son transelevadores que sacan y meten carrocerías dentro de esos almacenes, ¿vale? De forma que se pueden meter y quitar coches bueno, pues otro tipo de almacén interno en una fábrica. Otro tipo de sistema de transporte típico y habitual, cintas transportadoras. Bueno, son algunos ejemplos, ¿vale? Bien, yo los he catalogado pues básicamente en dos clasificaciones. Sistemas de manutención automática. Aquí veis, hay dos grandes categorías que luego destacaremos, que son esta figura de la izquierda, de la derecha, son transportadores, ¿vale? En este caso son transportadores que están llevando puertas. Están llevando puertas de coches y como veis, pues este es el elemento que transporta. Aquí va en este caso es una aerovía, bueno, un power and free realmente, y el producto que lleva son puertas, ¿no? Aquí las veis, ¿no? Entonces, estos son líneas de transporte. Y esto es un almacén aéreo, que vais a verlo en el aula 3, tenemos un prototipo de este almacén que se hizo en Valladolid y que quiero reflejar que es un almacén aéreo, pues porque está en el techo y las líneas de producción están abajo. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Por qué se utilizan este tipo de sistemas? Bueno, pues las razones son, hay empresas que trabajan en entornos de trabajo justo a tiempo, entornos JIT, y que tienen que tener una elevada cadencia productiva. Por ejemplo, pues el textil, la automoción, etcétera, etcétera. Son plantas que trabajan cada vez más justo a tiempo, se produce casi para lo que se demanda, no se quieren almacenes porque son stocks de materia, ¿cómo se llama?, suponen dinero parado, ¿vale? Y entonces pues no se quieren tener demasiado almacén y se trabajan justo a tiempo. Y además a elevadas cadencias, como Citroën, un coche por minuto, y ya nos digo en el sector textil, ¿no? Bueno, además se maneja un gran número de componentes y de referencias, es decir, complejidad, no es la típica fabricación de un solo modelo, sino se fabrican potorrón de modelos y tal. Entonces, tienen una clara necesidad de mejorar sus sistemas logísticos internos. ¿Vale? Porque tienen que integrar las secuencias de picking con los sistemas de información de la empresa, reducir los errores humanos de la gestión de estos productos y eliminar stocks durmientes, cosas que se quedan dormidas en un almacén y que nunca se van a usar, garantizar la rotación de productos, etcétera. Por muy diversas razones, cada vez más en la industria se utilizan sistemas de manutención automática, ¿vale? Se intenta evitar otra vez el ser humano como elemento, digamos, que mueve la materia prima dentro de la empresa. ¿Vale? Bueno, entonces, transporte de material. Pues tenemos transportadores monorraíles. Entonces, imagináis más o menos lo que son. Una línea fija que hace un circuito y que va y vuelve. Transportadores birraíl o power and free, que hay una línea que es la que lleva la potencia, que es la de arriba, la línea power. A ver. Esta es la power. Es la que lleva la energía, digamos, para moverse. Y esta es la línea free, que se llama free porque va libre, va a su bola.
Y entre ellas lo que hay es un sistema de acoplamiento y desacoplamiento, que es esta pieza que es un trinquetillo, ¿no? Un áncora, y esta pieza que se puede coger o no en función de que esa pieza suba o baje. Entonces, eso nos permite hacer circuitos en los que ya nos podemos desviar, desenclavar y hacer, digamos, diferentes rutas, ¿no? Entonces, bueno, son sistemas más avanzados que los monorail. Aerovías, que es, bueno, pues es algo parecido al B-Rail, pero en este caso, por ejemplo, hay una vía por la que circulan los equipos y en este caso estos equipos son autónomos, es decir, tienen su propio motor y son ellos los que se mueven libremente a través de la aerovía, ¿vale? De la vía de circulación. En este caso están llevando asientos del automóvil. AGVs, otro caso de aerovía, pero más libre, en el que ya la ruta no está fijada mecánicamente por una soportería, sino que en este caso los vehículos no fluyen libremente, aunque lo parezca, sino que husmean o siguen o ratean, por decirlo así, pues algún tipo de señal, como puede ser química, óptica, magnética. Al fin y al cabo, lo que hace que seguir esas rutas, hay puntos en los que pueden decidir a qué sitio van, pueden cambiar de ruta, pero bueno, son un caso particular de medios de transporte. Y luego ya, por supuesto, las cintas transportadoras, que bueno, ya todos intuís más o menos cómo funcionan y que nos permiten llevar productos. También tiene la opción de desviar, de enrutar, de ir para un lado, de ir para el otro, etcétera, etcétera. Vale, estos son los medios típicos, algunos de los que yo conozco por lo menos, para la manutención industrial en plantas avanzadas. Y para el almacenamiento, que a mí me suenen, pues mencionaría sobre todo dos de estos tres. Los transelevadores, que son esos almacenes, digamos, tipo caja X y Z, con unas máquinas, ¿no? Perdón. Con unas máquinas que son las que se encargan de quitar y meter cosas en esa estantería. Aquí veis la garra, por decirlo así, de una de esas máquinas, que se suele llamar transelevador. Una versión, si queréis, parecida, aunque no suele estar muy automatizada. Esta versión suele ser manual, se maneja por ser humano, pero puede automatizarse, que son puentes grúa. Y los almacenes aéreos, que es de lo que os estaba hablando antes, ¿vale? El almacén aéreo. Son sistemas para almacenaje industrial. Bueno, en todos ellos hay que hablar de que, una vez más, todos estos equipos o estos sistemas son complejos, ¿vale?, de desarrollar. Para la realización industrial de estos productos, pues tienen que participar un gran número de personas, utilizar un gran número de tecnologías, quizás a un nivel inferior si queréis, competitividad tecnológica para el desarrollo de un robot, pero desde luego estas cosas se hacen a medida, nuevamente, del cliente, aunque se tenga la tecnología más o menos prediseñada, pero los diseños se hacen a medida para el cliente y al final hay que dominar temas eléctricos, mecánicos, neumáticos, diseño, control, sistemas de información, simulación, o sea que todo lo que hemos hablado es importante y al final hay que darle al cliente unos resultados, como en todo proyecto de ingeniería. Aquí ya un poco me refiero más a lo que tendríais que hacer vosotros. Si algún día trabajáis en un proyecto de industrial, ¿no? Pues hay que dar unos planos de implantación mecánica. Estamos en instalaciones y construcción, ¿no? Pues hay que dar planos de implantación eléctrica. Si hay neumática, planos de implantación neumática. Si hay hidráulica, planos de implantación hidráulica. En general, planos y documentación. Si hay que programar, habrá que dar unos programas. Alguien los tiene que hacer, ¿no? Pues programas de control, programas de gestión, programas de interfaces hombre-máquina, pero hay que hacerlos. Si se hace una máquina, hay que dar documentación de este tipo y programas. Y hay que formar a la gente en su uso, hay que dar gamas de mantenimiento, etc, etc, etc. Estas son las cosas que hay que darle a un cliente final para que nos dé la mano y nos diga, te pago. Es así de crudo y duro. Y no nos suele pagar hasta que le damos todo. Por lo menos todo, no nos paga el 100%, nos puede dar una parte. Bueno, entonces, de esto resumo, y ya estoy hablando de proyectos en el fondo, aunque esté hablando de sistemas de manutención, que es necesario integrar, ¿de acuerdo? Hay que trabajar de forma integrada, Hay que tener una metodología integrada para hacer los proyectos, hay que trabajar con integración tecnológica, integración organizativa, porque si no la vamos a liar, ¿vale? Y bueno, con eso resumo un poco todo lo que era el capítulo que hemos desarrollado y lo dejamos aquí para empezar con el tema siguiente. Vale. Buenas tardes. Continuamos entonces con la clase de hoy. Estamos hablando de robots industriales. Y bueno, una vez hablado un poco de la historia, de la posible evolución futura de los robots,
aunque, como os decía, en el mundo industrial, aparte de que haya avances, yo no espero un gran cambio en los robots industriales a corto plazo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de otro tema importante que debéis de acostumbraros como ingenieros, que es a descomponer las cosas en elementos, al menos funcionales, ¿vale? Y entonces entender que un robot no deja de ser más que, o nada menos que, un sistema mecánico, dinámico, articulado, unos sistemas de actuación que hagan mover, es como un símil al ser humano, ¿no? Al fin y al cabo tiene que haber una estructura, un ser humano es ósea, pero aquí sería, bueno, de otro tipo, seguramente metálica, aunque eso sí que puede evolucionar a corto plazo. Los músculos, pues en este caso suelen ser neumáticos, hidráulicos o electromecánicos. Hoy en día se tiende, como ya os dije, a lo eléctrico. Tiene que haber un cerebro, tiene que haber un controlador que coordine todos esos los actuadores y los sensores para que el robot haga la función de alto nivel que uno quiere que haga. Tiene que haber, por lo tanto, un controlador. Tiene que haber una unidad de programación, ya que son programables, pues alguien tendrá que decirle qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto, tiene que haber el programa final, que es el resultado de esa programación. Y luego, bueno, pues el robot va a hacer algunas tareas, pues tendrá que tener unas herramientas, ¿no? Va a tener que la famosa garra, pues la mano, que dependiendo de la aplicación a la que se lleve el robot, pues es diferente, Y después, pues existen una serie de sensores ya más avanzados, aparte de los típicos de medición de posición y velocidad y aceleración, pues por ejemplo puede haber elementos como medidores de visión artificial, medidores de pares, de fuerzas, para que pues el robot no rompa, no destruya aquello que está cogiendo, para que lo coja con suavidad. Digamos que nosotros tenemos sensores, ¿no? Y podemos detectar un poco la fuerza que estamos haciendo. Bueno, pues en fin, todo con una analogía con la naturaleza, que al fin y al cabo el ingeniero siempre, típicamente lo que estamos haciendo muchas veces es copiar lo que existe en la naturaleza, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poquito desglosado en el dibujo, y también es un dibujo del libro, pues un poco los componentes del robot y cómo interactúan entre sí. Bien, llevado un poco a la realidad industrial, bueno, aquí veis un robot real, ¿vale? Podría ser de cualquier fabricante. Apreciáis el motor de la articulación y el sensor de posición que lleva incorporado. Hoy en día se usa mucho, luego lo veremos en coders, interpretación del programa y las aplicaciones de los robots. Una de las aplicaciones más importantes es el cálculo de trayectorias. Es un tema complejo. A modo orientativo, y esto para que os hagáis una idea de la complejidad de un robot a nivel software, decía este fabricante que el sistema operativo de control de un robot actual ocupa aproximadamente 20 millones de líneas de código, en código C. O sea que, bueno, no está mal, no es un Windows, pero es un sistema bastante complejo. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, dentro de este fabricante, pues en su nueva gama se sacaba ya una unidad de programación táctil, y también os quiero hacer ver que esto es Windows C. Es decir, la consola de programación es un ordenador con Windows C. Lo vais a ver ahora. Aquí aparentemente no se ve Windows C por ningún lado, pero surgirá. Tiene un joystick para el manejo manual del robot, una seta de emergencia. Esto se coge así en plan maqueja, y se maneja. Antes era con unos botoncitos, hoy ya es con un paddle, con un joystick. Como veis, lo dice el fabricante, es un PC basado en Windows C.NET, el terminal ese. Vale, se pueden desarrollar aplicaciones a medida con Visual Studio.NET. ¿Ves cómo al final algo hay que saber de programación? O bueno, es interesante saber de programación. Permite crear entornos de trabajo personalizados, permite utilización en diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque Windows C soporta multidiomas, ya no tienes que trabajártelo tú, ya te lo dan hecho. Permite también temas de diestros y zurdos. Lenguajes de programación. El usuario. Bueno, pues el usuario, lógicamente, igual que tuvo la idea genial Dick Morley, de que los programadores, los usuarios de los autómatas programaran en su lenguaje de programación, también tuvo la idea de que los usuarios del robot programaran en un lenguaje. Bueno, en este caso no había historia, no había una historia de cómo se programaban lógicas cableadas, sino que hubo que inventarlo a partir de cero, pero se inventaron unos lenguajes adaptados totalmente a
al usuario que se esperaba que utilizara estos sistemas, que solían ser gente de formación profesional o ingeniería técnica, pero bueno, digamos que electrónicos avanzados. Aquí ya, por eso decía antes que ya tenía que ser personal avanzado. Bueno, no existe un lenguaje estándar, algún día quizás lo haya, igual que en los PLCs ya existe, no existe un estándar, pero bueno, cada fabricante tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, ABB tiene el Rapid, KUKA tiene el KRL, Fanuc el lenguaje Karel. Se parecen todos, pero no hay un estándar. Quizás, repito, este mundo acabe ya. Bien, diagrama de bloques de un sistema electrónico que controla un robot. Pues lo que os decía, evidentemente suele haber un computador principal, aquí lo vemos en plan cajitas, ¿no? Y luego un computador de una articulación que controla un actuador, que actúa sobre el motor, hay un sensor de posición que realimenta al computador de la articulación. O sea que, como veis aquí hay un bucle cerrado, al menos en posición y posiblemente también en velocidad, que es lo que os estaba diciendo ahora, ¿vale? O sea, cada robot lo que controla es una de las articulaciones, de forma independiente, ¿vale? Y de estos hay N, dependiendo de las articulaciones que tenga el robot, ¿vale? Si es un robot de 6, pues habría 6 equipos de estos. Y la coordinación general la hace el computador principal, que lo que hace es, digamos que no, mi cerebro, digamos que para coger aquello, pues lo que hace es decidir cómo tiene que estar cada una de las articulaciones de forma independiente, ¿no? Pues ese sería el computador principal y luego hay unos pequeños, en este caso hay unos pequeños computadores que van posicionando cada uno de las articulaciones, ¿vale? Por supuesto, este computador también permite hablar con el mundo exterior, típicamente a través de una red de comunicaciones, por ejemplo Ethernet o cualquier otro bus de campo con el que se puede interactuar. Por ejemplo, en PSA, pues los robots están comunicados a través de DeviceNet o ControlNet o Ethernet para que el autómata le dé la orden de ahora coge la pieza, ahora tal, ahora cual, esas órdenes de alto nivel de fuera, para que interactúe con el exterior, o por ejemplo para un tema de visión artificial, pues el procesador principal o computador principal también tiene que poder hablar con el exterior. Y luego están los periféricos, por ejemplo aquella pistola de programación, etcétera, etcétera, también está conectada típicamente al computador principal, ¿vale? Eso es un sistema multicomputador, como estáis viendo, es bastante sofisticado, ¿eh? El software que hay aquí y el software que hay aquí, pues tiene una complejidad elevada. La mecánica también, porque son aparatos que dan una gran precisión, entonces pues tienen mucha sofisticación. Bueno, por ejemplo, estos son transparencias tomadas de un fabricante que dio una ponencia en JAI 2004. Pues mirar, el sistema operativo de este fabricante, que es ABB, pues es VxWorks. ¿Os acordáis que apareció este sistema como un sistema operativo de tiempo real? Os lo conté, que lo usaba la NASA. Recopilar transparencias. Bueno, pues este fabricante utiliza este sistema, que es un sistema operativo multitarea en tiempo real, derivado de Unix y que se utiliza muy ampliamente dentro de aplicaciones industriales muy exigentes y seguras. Como veis en robótica, bueno, pues se requiere esto, ¿no? Permite la utilización con diferentes CPUs, reutilización de código, etcétera, etcétera. Esto es lo que destacaba este fabricante en ese momento de ese sistema operativo. El programa interno de un robot gestiona el funcionamiento, la interfaz que siempre se implementa, que son los famosos roll, pitch, yaw, o balanceo, cabeceo y desvío o guiñada, ¿eh? Concretamente los aviones, pues bueno, el roll es este, el pitch es este y el yaw es este tipo de giro, y eso es lo que se implementa en el brazo de un robot. O sea que como mínimo un robot normal, como mínimo tiene 6 ejes, ¿eh? Los 3 de la garra y estos otros 3, ¿no? El giro del brazo, el giro del hombro y la muñeca, ¿eh? Y puede tener más, ¿eh? De 5 a 8, 7, 9, depende, ¿eh? Pero 6 es un número bastante normal, ¿eh? En los robots articulados. Bien, componentes funcionales de los robots. Bueno, grupo motor. Normalmente, digo lo típico, no quiere decir que cada fabricante aquí sí puede variar, pero lo más habitual es que se utilice un motor brushless de 2 o 3 pares de polos. Por ejemplo, para sensor de posición, un resolver. El freno para, bueno, que el robot no se desmonte. O sea, imaginaos este robot, ¿eh? Si al quitar energía se desplomara, ¿no? Pues sería un desastre, ¿no? Entonces el robot por defecto está frenado para que no se mueva, ¿eh? Cuando lo hacemos actuar es cuando hay que darle energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por defecto quitamos tensión y el robot se clava, ¿eh? Entonces lo que hacemos es motores con freno, ¿vale?
Y luego, bueno, pues por ejemplo ponemos una sonda de temperatura para que, bueno, como son movimientos de altas prestaciones, bueno, pues se vigila la temperatura del motor para que si se sobrecalienta paremos. No es raro que un robot pare por sobrecalentamiento si está mal diseñado, hemos hecho un sobreesfuerzo con él, o se está estropeando el motor, o es demasiado pesado lo que estamos manipulando en la garra, pues puede saltar este tipo de seguridades, ¿vale? No siempre, por supuesto, la actuación es un motor brushless, puede ser otro tipo de motores, pero en general son servoaccionamientos, motores para posicionamiento fino. Bueno, medición de posición, pues ya os decía que lo más habitual, lo que a mí me suena en robótica industrial moderna, es el resolver. Como ya hemos hablado de estos sensores en el tema del CNC, pues tampoco voy a insistir mucho. Yo creo que después está el tema del encoder absoluto, también se utiliza para posicionamiento, ya os expliqué más o menos el principio. Y en los encoder incrementales no tanto para posicionamiento, desde luego en robots de gama muy baja, pero sí para medición de velocidad. Si el robot requiere una realimentación de velocidad, pues pueden llevar incorporado, además del medidor de posición, podrían llevar incorporado un medidor dirigido directamente a medir velocidad, que podría ser un encoder incremental, que no son muy caros y estaría especializado en ese tipo de tema, lo hace muy bien, medir velocidades, ¿no? O nos sirve muy bien para ese tipo de funciones. Absolutos o resolvers, que quizás sean los que están más de moda ahora mismo. En este punto es donde iría la garra, el elemento terminal. El robot, nuevamente, el fabricante te lo vende de esta guisa y tú, digamos que en función de la aplicación, pues pones aquí o dispones el elemento terminal, que no siempre es una mano, sino que puede ser una soldadora, una pistola de soldar o una ¿cómo se llama? Una garra final de pintar, una pistola de pintar, por decirlo así. Depende un poco de la aplicación del robot. O una garra, si es para paletizar o para coger componentes, pero las aplicaciones son muy diversas en robótica industrial. Bueno, los equipos de control también son un pedazo de armario, más o menos grande, donde aquí fuera apreciáis que todos los si recordáis la de antes, pues no es muy diferente. Al fin y al cabo hay un tema importante que es la seta de emergencia para poder parar el robot, en fin, porque es un tema crítico. La programadora o unidad interfaz hombre-máquina, que es el terminal donde uno más o menos interactúa con el robot y lo puede incluso mover manualmente. Y si miramos las tripas por dentro, pues ya os lo había dicho, normalmente la unidad de control principal suele ser, hoy en día, en muchos robots, en este caso es el de KUKA, pues es un PC, es un computador industrial, y luego un pequeño computador para cada una de las articulaciones de las que tiene el robot. Es decir, si aquí hay 7 unidades, se nota, ¿no?, que hay 7 dispositivos, 3 arriba y 4 abajo, pues será porque en ese robot en principio se pueden controlar hasta 7, digamos, elementos terminales, ¿no?, 7 articulaciones. Después aquí está la conectrónica, en este caso son conectores tipo Harting, conectores tipo rápido para quitar y poner rápidamente. Y bueno, pues en principio no se ve mucho más. Por supuesto aquí hay, estas unidades también, aparte de ser o llevar microcontrolador, son unidades de potencia y control de las articulaciones. Aquí está el controlador, conexiones al entorno, conexiones del robot, bueno, lo típico, ¿vale? Si analizarais un cuadro de un robot, pues sería esto. Bien, arquitecturas mecánicas de los robots industriales. Bueno, pues por poner algunas: cartesiana, X y Z, cilíndrica, esférica, ¿vale? Y articulada, poliarticulada. Bueno, se tiende a estas hoy en día, ¿vale? Pero hay de todo tipo dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para medidas de precisión, la mejor arquitectura es la X y Z, es donde se puede garantizar una mejor precisión de posicionamiento, nuevamente. Bueno, articulaciones típicas de la extremidad. Bueno, pues la extremidad normalmente suele tener, donde va la garra, que estaría aquí, aquí se pondría el elemento terminal. En el elemento terminal suele tener 3 movimientos típicos